Continuando, este fenómeno se acentúa todavía más por la simetría de la cabeza metacarpiana, como se puede observar en esta imagen, donde el espaldón anterior, que es esto, más prominente, desciende menos que el extremo, que es este, en el lado extremo de la base falángica que desplaza hacia adelante y hacia abajo, lo que en la flexión asocia una pronación y una alineación radial de la primera falange. Después tenemos la posibilidad de inclinación y rotación longitudinal de la falange depende de su grado de flexión. Esto de acuerdo a una posición de alineación o de extensión, donde los ligamentos laterales y los ligamentos están distendidos por el sistema de la placa palmar. La placa palmar y los ligamentos metacarpoglenoideos. Los ligamentos metacarpoglenoideos está tenso, lo que implica que la rotación longitudinal y la lateralidad se trata de la primera posición de bloqueo. En extensión, los huesos sesamoideos están bien acoplados a los cóndilos de la cabeza metacarpiana. Después tenemos que en posición intermedia o de semiflexión, los ligamentos laterales todavía están distendidos, el extremo más que el interno, y el sistema de la placa palmar se distiende debido a la báscula de los huesos sesamoideos bajo los espaldones anteriores de la cabeza metacarpiana. Se trata de la posición máxima de máxima movilidad, en la que los movimientos de lateralidad y rotación longitudinal son flexibles bajo la acción de los músculos sesamoideos. La contracción de los músculos internos determina la inclinación cubital y una ligera supinación, y la de los músculos externos, una inclinación radial y una pronación. Pasando a la posición de máxima flexión o bloqueo, el sistema de la placa palmar se distiende, pero los ligamentos laterales se tensan al máximo, lo que acarrea un desplazamiento de la base falángica en inclinación radial y pronación. La articulación está literalmente bloqueada por la tensión de los ligamentos laterales y el fondo del saco dorsal. En una posición unívoca de oposición máxima bajo la acción predominante y casi exclusiva de los músculos tenares externos. Después, en una visión superior, la base falángica puesta transparente muestra el efecto de la rotación en pronación de la falange bajo la acción predominante de los músculos sesamoideos externos. Después tenemos que van a existir tres tipos de movimientos a partir de la posición de alineación. Esto se va a dar una por la flexión pura, que se va a presentar por la flecha 1. En torno al eje transversal, por acción equilibrada de los músculos sesamoideos externos e internos hasta la semiflexión. Después, dos tipos de movimientos, reflejos de flexión, inclinación, rotación longitudinal, van a ser la flexión, inclinación, cubital, supinación, que es la flecha número 2, en torno al eje oblicuo y evolutivo, por una rotación cónica debido a la acción predominante de los músculos sesamoideos externos. Después tenemos la flexión de inclinación radial y pronación en torno al eje oblicuo en sentido y también evolutivo de oblicuidad más acentuada.
También en este caso se trata de una rotación cónica y el se debe a la acción determinada de los músculos sesamoideos. La máxima flexión siempre conduce a la inclinación radial pronación debido a la forma asimétrica de la cabeza metacarpiana y a la tensión desigual de los ligamentos laterales, lo que se dirige en el sentido de movimiento global de oposición de la columna del pulgar. Pasando a la articulación interfalángica del pulgar, este es de tipo troclear, posee un único eje transversal y fijo que pasa por el centro de la curva de los cóndilos de la primera falange, en torno al cual se efectúan los movimientos de flexo-extensión. Tenemos que la flexión activa va a ser de 35 a 80 grados. Puede medirse con un goniómetro, pasiva alcanza hasta los 90 grados. Después, en una extensión activa, es de 5 a 10 grados. Es especialmente notable como hiperextensión activa, como se puede ver en esta imagen. Después, tenemos a la flexión de la articulación interfalángica, donde se produce la aparición de un ángulo de 5 a 10 grados, abierto al lado interno, es decir, en sentido de pronación. Tenemos que la explicación de este fenómeno se consigue con argumentos puramente anatómicos. La articulación abierta de la cara dorsal da entrada, pueden observarse las diferencias entre ambos cóndilos. El cóndilo interno es más prominente, se extiende hacia arriba y hacia adelante, hacia adentro que el extremo. El radio de curva del extremo es menor, si bien su parte anterior desciende, la forma más abrupta hacia la cara palmar. Esto nos presenta una rotación longitudinal combinada de la pequeña falange. De modo que cuando afirmarse que no existe un eje de flexoextensión, sino más bien una serie de ejes instantáneos y evolutivos entre la posición inicial y la posición final, que convergen en un punto cero, localizado por fuera, y se induce una rotación cónica. Si se pretende modelar esta articulación sobre una lámina, que es esa imagen, basta con trazar un pliegue de flexión, pero que no sea perpendicular al eje longitudinal del dedo, sino inclinado unos 5 o 10 grados. La pequeña falange describirá su trayecto en flexión como una rotación cónica, implicando una flexión de orientación proporcional al grado de flexión. Pasando a las acciones de los músculos, tenemos el músculo abductor largo del pulgar, que se desplaza el primer metacarpiano hacia afuera y hacia adelante. Por lo tanto, no solo es abductor, sino también antepulsor del metacarpiano, sobre todo cuando la muñeca está en una ligera flexión. La pareja del músculo abductor largo del pulgar y músculo del grupo externo desempeña un papel primordial en la oposición. De hecho, para que el pulgar se coloque en oposición es necesario que el primer metacarpiano se desplace perpendicularmente por delante del plano de la palma de la mano. La eminencia tenar forma entonces un cono prominente por encima del borde externo de la palma de la mano. Esta acción es el resultado de la puesta en juego de la pareja funcional. Esto se va a dar en una primera fase.
con el músculo abductor largo del pulgar, que se extiende del metacarpiano por delante y por fuera de la posición. Después tenemos una segunda fase. A partir de esta posición, los músculos del grupo externo, el músculo flexor corto del pulgar y el músculo abductor corto del pulgar, tanto como el músculo oponente del pulgar, desplazan el metacarpiano hacia adelante y hacia atrás, haciendo girar sobre su eje longitudinal. El músculo extensor corto del pulgar va a poseer dos acciones. La primera, que extiende la primera falange sobre el metacarpiano, y la segunda es que desplaza el primer metacarpiano y por consiguiente el pulgar directamente hacia afuera. Se trata, puesto, del verdadero abductor del pulgar, lo que corresponde a una extensión o retroposición de la articulación trapecio-metacarpiana. Después tenemos al músculo extensor corto del pulgar. Esta va a tener tres acciones. La primera es que se extiende la segunda falange sobre la primera. La segunda es que extiende la primera falange sobre el metacarpiano. Y por último, desplaza el metacarpiano hacia adentro y hacia atrás. Hacia adentro se cierra el primer espacio interóseo, de modo que es aductor del primer metacarpiano. Por detrás del plano de la mano es retropulsor del primer metacarpiano, gracias a su flexión sobre el tubérculo de Linster. Después pasamos al músculo extensor largo del pulgar. Forma con el grupo extensor de los músculos tenares una pareja antagonista sinérgica. De hecho, cuando se requiere extender la segunda falange sin desplazar el pulgar hacia atrás, es necesario que el grupo tenar externo estabilice hacia adelante el metacarpiano y la primera falange. El grupo tenar externo va a actuar entonces como moderador del músculo extensor largo del pulgar. Cuando los músculos tenares se paralizan, el pulgar se desplaza inevitablemente hacia adentro y hacia atrás. De manera accesoria, el músculo extensor largo del pulgar también es extensor de la muñeca, cuando esta acción no puede anular la contracción del músculo flexor radial del carpo. Después tenemos al músculo abductor del pulgar. Con sus dos haces, haz oblicuo y un haz transverso. Extiende su acción sobre tres piezas óseas del pulgar. La primera sobre el primer metacarpiano. Esto se da la contracción del músculo abductor del pulgar, desplaza el primer metacarpiano hacia la posición de equilibrio. La posición de equilibrio ligeramente por fuera y por delante del segundo metacarpiano, aunque el sentido del movimiento depende de la posición de partida del metacarpiano. El músculo aductor del pulgar es efectivamente aductor si el metacarpiano parte de una posición de máxima abducción, pero se convierte en un abductor si el metacarpiano está en el punto de partida de una máxima aducción. Si el metacarpiano está en posición retropulsión, en posición de partida bajo influencia del músculo extensor largo del pulgar, el músculo abductor del pulgar se convierte en antepulsor. Por lo contrario, si el metacarpiano está colocado previamente en antepulsión por el músculo abductor corto del pulgar, se convierte en retropulsor. La posición de reposo del primer metacarpiano en medida entre el número 1 y el número 3.